Muy bien, tenemos otra pregunta ahora de quién, del Jesus Acosta. Jesus Acosta dice, mi hermanito crístico del alma, saludos y buena clase la de lunes, la de ayer, gracias amigo, sobre libre albedrío. Pregunta, ¿algunos filósofos de ayer y de hoy creían en Dios o solo preguntaban sobre si existía? Mira, querido Jesus, en realidad muchísimos filósofos han creído en Dios, muchísimos, son pocos los que han planteado una postura atea en sus pensamientos. La gran mayoría de los filósofos que hoy conocemos plantearon siempre la idea de un Dios como realidad. No solamente creían, sino que sus sistemas filosóficos estaban dispuestos a corroborar la existencia de Dios. Es el caso de René Descartes. Aunque él aplicó el método de una duda ante lo que percibes, siempre decía que el que tengamos la idea de Dios implica existencia de Dios. O sea, no podríamos pensar aquello que no fuera posible. Y si podemos pensar en Dios como concepto es porque es posible, debe ser posible. Así que gran parte de esta idea filosófica de un generador de todas las causas y efectos que vemos en el mundo se metió también en el cristianismo. De hecho, los primeros filósofos que empezaron a tener gran relevancia dentro de la expansión del cristianismo en Occidente se enfocaban muchísimo a explicar cómo el pensamiento, cómo la filosofía, cómo la retórica podría ser utilizada para avalar a Dios. Avalarlo, o sea, ellos empezaban con que Dios existe, porque si no, era como una obviedad. Si no, ¿quién creó todo? Como no sabes contestar quién creó todo, pues Dios, se acabó, ¿no? Muchos, incluyendo Aristóteles. Aristóteles consideraba que todas las causas que vemos en el mundo, o causas contingentes, venían de una causa principal. Y ese generador de causas era lo que mantenía el universo funcionando. Ahora, lo que ha sucedido es que la palabra Dios se ha ocupado de diferentes maneras a lo largo de la historia de la filosofía, pero se ha mezclado no solamente el concepto de una causa principal, sino también la visión de un Dios como un padre amoroso, o un padre que puede enojarse y enviar algún tipo de castigo a los demás. Está, por ejemplo, Baruch Spinoza también. Él hablaba acerca de que hay una sustancia que envuelve a todo el universo y que esa misma sustancia es Dios. Por ejemplo, un árbol dentro tiene una sustancia que conecta también con una roca, que conecta contigo como ser humano, que conecta con las estrellas. Para Baruch Spinoza, Dios era sustancial. Y la manera en la que esa sustancia se expresaba era el modo. Los modos expresan la sustancia divina. Los milagros entonces serían expresiones de la sustancia divina, y Baruch Spinoza explicaba mucho de la Biblia a través de su filosofía. Baruch Spinoza también creía en Dios. Y así podríamos ver que muchos han creído en Dios, inclusive también Friedrich Nietzsche. También, aunque él tiene su mítica frase de Dios ha muerto y los cristianos lo han matado, está hablando también de algo mucho más allá de lo que nosotros podemos identificar como causas independientes, donde radica nuestra verdadera voluntad y nuestro verdadero ser, que es lo que nos llevaría a ser el superhombre o el Übermensch, que así le llamaba él. No se diga, Arthur Schopenhauer también creía en Dios. O sea, realmente la mayoría de los filósofos que se hicieron clásicos creían en Dios. Sola es tal vez hasta hace uno o dos, tal vez un siglo atrás, que han venido otros filósofos muy al estilo del ateísmo, donde no quieren asignarle a la causa principal el nombre Dios, sino que pretenden explicar que no hay una causa de todas las cosas, sino que son causas distintas. Pero aún así, el conflicto de la existencia de Dios, o mejor el debate de la existencia de Dios, se mantiene. Y hoy encontrarás filósofos que quieran o tomen esa parte como real, como parte de sus creencias, o
quizá no sepan cómo responder al respecto, que son los agnósticos, perdón. Los filósofos agnósticos dirían, bueno, yo no puedo de alguna manera explicar a Dios, pero debe de existir, debe de haber algo allí que aunque no lo podamos conocer, mantiene el orden de las cosas, etc. Entonces, el agnosticismo es llevado por varios filósofos. Por otro lado, el hecho de aceptar directamente la creencia de Dios como realidad también lo han llevado otros filósofos, y uno que otro dirá, sabes que yo no creo en Dios, voy a seguir haciendo mi filosofía para encontrar otra cosa. Dice por aquí Jesus Acosta, ya ves que algunos hablan de Dios, otros no lo desean abiertamente, tú como la avestruz. Bueno, para ir finalizando, querido amigo, al final, el tema de Dios dentro del ámbito de la filosofía se ha utilizado muchísimo como la causa primordial de todas las cosas. Cuando se trata de investigar más sobre la naturaleza de Dios, entramos en la teología. Teología es el estudio de la naturaleza de Dios. O sea, qué es Dios, cómo se comporta con sus creaciones, qué representa para su creación. La teología, lo que estudian muchos sacerdotes, es filosofía aplicada a la aceptación de que Dios existe y que además tiene una interrelación con sus creaciones. La teología. Pero es un tema que ha sido todavía muy utilizado en la filosofía. No es verdad que los filósofos no crean en Dios. Claro, hay muchísimos que sí creen en Dios, sino que más bien cuestionan cómo puede ser Dios, por ejemplo, bueno o malo. ¿Cómo un Dios podría entonces ejercer cierto tipo de situaciones para unos y no para otros? ¿Es posible que Dios tenga una contraparte? ¿Es posible que Dios haya creado otros mundos? O sea, los filósofos más bien se van enfocando ese tipo de preguntas, pero están aceptando, gran parte de ellos, la existencia de un Dios que es el causante de todo. ¿Qué te parece, querido amigo?